Santo, Padre nuestro, que habitas en los cielos. En este día, Señor, estamos ante tu presencia. Te rogamos que nos ayudes a quitar de nuestros pies las sandalias que nos conectan con todo lo mundano, que en este momento nos olvidemos de todo lo que nos tiene conectado al mundo, teléfonos, distracciones, y que pongamos nuestra mente y nuestro corazón ante ti, ante tu santa presencia, Señor. Te rogamos, Padre Santo, para que con tu santa y gloriosa y bendita sangre nos laves de nuestro pecado, todo lo que fallamos en esta semana, todas las faltas que tuvimos, la falta de testimonio que dimos, toda la crítica o los malos pensamientos los ponemos ante ti, Señor, como con un corazón constrito, para que nos laves con tu santa y preciosa sangre, Señor. Te pedimos tu santo y glorioso Espíritu de obediencia, que podamos obedecer con todo nuestro corazón a lo que nos dices. Danos ese espíritu que es el espíritu de temor de Jehová, Señor, en este día. También, Señor, te queremos pedir que bendigas las ofrendas que fueron dadas para que sean beneficiosas para todo tu santo pueblo, que puedan servir para traer a muchos más miembros a tu reino. Y te pedimos, Señor, por todos los Evangelio eterno, ya sea a través de la televisión, por parte de personas y familiares nuestros, cajitas de oraciones, Señor, las ponemos en tu presencia. Tú sabes cuáles son las necesidades que todos tenemos, Señor. Muchos aquí tenemos parientes enfermos, gente que está en prisión, gente sin trabajo, Señor. Muchos tenemos gente que está retirada de ti. A todos ellos en tu presencia, Señor. Te rogamos que suavice los corazones de los que están alejados de ti para que puedan recibir tu Santo Espíritu. Te rogamos que des mucha salud a todos los enfermos, que des paciencia a toda la gente que tiene ansiedad, Señor. Te pedimos porque lleves tu santa presencia en sus propias casas. Te rogamos, Señor, por nuestros pastores, para que los mantengas humildes y sabios y siempre en el servicio de tu santo evangelio. Muy en especial, Señor, te pedimos por el pastor Gambetta y el pastor Lebrón, que están aquí con nosotros, para que los llenes de bendiciones y los protejas tanto a ellos como a toda su familia. Y te rogamos que pongas nuestro espíritu y nuestro corazón abiertos a tu santa palabra hoy. Abre nuestros ojos. Y también muy en especial, Señor, te pedimos por todos los que se fueron bautizados hoy, para que los mantengas siempre unidos a ti, Señor, y por todos los que están visitándonos en este día, Señor, para que no solamente sea una visita, sino que se concrete en un bautismo y en una entrada en tu santo reino. Hermanos, la lectura bíblica la encontramos en Mateo 16, 13 al 16. Una vez más, Mateo 16, 13 al 16. Todos de pie, por favor. Y dice así: y viniendo Jesús a
las partes de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, y otros Elías, y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dice: ¿y vosotros quién decís que soy? Y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Palabra de Jehová. Pueden tomar asiento, por favor.
Es un gozo y una alegría estar juntos para abrir el libro santo de Dios, para recibir nuestro alimento espiritual, la santa palabra de nuestro Dios. Hoy vimos cómo el Señor sigue añadiendo a la iglesia, a los que han de ser salvos. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2. Dice el versículo 38 en adelante. Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y el versículo 47 añade: alababan a Dios teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿A dónde eran añadidos los que aceptaban la palabra de Dios, los que recibían la palabra? Eran añadidos a la iglesia. ¿Y cómo eran añadidos? ¿De qué manera? Allí lo dice el versículo 41, los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor seguía añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La primera vez que la palabra iglesia aparece en la Biblia no está en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se le llamaba a lo que ahora le llamamos iglesia, se le llamaba el pueblo de Dios, se le llamaba la congregación de los santos, la congregación de los escogidos, pueblo especial, real sacerdocio. Pero no se usa la palabra iglesia en el Antiguo Testamento. Esa palabra aparece por primera vez en el texto que fue nuestra lectura bíblica en San Mateo en el capítulo 16. Y la palabra que aparece allí, recuerden que la Biblia se escribió, está dividida en dos partes, Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se escribió en el idioma hebreo y el Nuevo Testamento se escribió en el idioma griego. El Antiguo Testamento fue escrito por los profetas, desde Moisés hasta Malaquías, de Génesis a Malaquías, y el Nuevo Testamento se escribió por los apóstoles. El Nuevo Testamento se escribe en griego y la palabra iglesia viene del idioma griego, en el cual se dice iglesia, eclesia, eclesia. Y esa palabra viene de dos vocablos en griego.
ek o ex quiere decir salir. De ahí viene nuestra palabra en español, en inglés, exit. Exit quiere decir salida. Ect quiere decir salir. Iglesia viene del vocablo griego kaleo, del verbo, que quiere decir, palabras juntas, eclesia quiere decir los llamados fuera. Ek es fuera y clesia es de kaleo, que quiere decir llamar. O sea, los que son llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Dios nos llama a salir fuera de dónde. Bueno, cuando la iglesia fue fundada en el Antiguo Testamento, Dios llamó a Abraham y lo hizo padre del pueblo escogido. Y le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y lo llamó a salir de Ur de los Caldeos. ¿Y dónde era Caldea? Era Babilonia. O sea que el llamado que Dios le hizo a Abraham fue a salir de Babilonia. Igual en el Nuevo Testamento, Apocalipsis 18, versículo 4, dice, y oí otra voz del cielo que decía, salid de Babilonia, pueblo mío. Dios llama a su pueblo a salir de Babilonia. La palabra Babilonia es la confusión de religiones. En la antigua Babilonia se fundó la religión rival contra la religión del Dios verdadero, el paganismo, el politeísmo, el tener muchos dioses, todos dioses falsos. Y Dios dice, llamó a Abraham a apartarse, a salir de esa confusión de religión falsa. Si ustedes se fijan en el libro de Josué, en el capítulo 24, Josué, en el capítulo 24, dice el versículo 3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 para ver de lo que nos viene hablando. Dice, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, a sus príncipes, sus jueces, sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán. Y aumenté su descendencia y se la di y le di a Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y allí sigue contando la historia del pueblo, los descendientes de Abraham. Pero lo interesante de esto es que dice, yo tomé a Abraham del otro lado del río. Es interesante que el nombre de la nación, Dios le puso Israel, y viene de Jacob, porque de Jacob salieron las 12 tribus de Israel. Pero el nombre de la cultura o del idioma, y por ende también la nación, se conocía como la nación hebrea o los hebreos. El idioma es el hebreo y la nación es la nación hebrea. El gentilicio se dice hebreos. ¿Y qué quiere decir hebreos? Del otro lado del río.
Eso es lo que significa. Hebreos, los que vienen del otro lado del río. Porque Dios los llamó a cruzar el gran río para venir a la nación prometida. Y cada vez que los trajo de vuelta, les hizo volver a cruzar el río. Cuando venían de vuelta de Egipto, los trajo al río Jordán y otra vez abrió el río para que cruzaran al otro lado del río. De allí el nombre hebreo. Pero lo interesante de esto es que dice, yo tomé a Abraham del otro lado del río y lo traje. Ellos servían a dioses extraños. Y Josué ahora les hace el llamado. Allí mismo, en Josué capítulo 24, dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad y en verdad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os pareciere servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Alabado sea su nombre. Así que Dios nos llama a salir de la adoración falsa, a salir de Babilonia, a cruzar el río, y este es el río de la fe, y todos llegamos a ser parte de la iglesia cruzando el río, y ese río se llama el bautismo. El bautismo es símbolo del cruce del río o del mar. Si ustedes van a Primera de Corintios, capítulo 10, Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a ver aún cómo el pueblo de Israel, la iglesia del Antiguo Testamento, también fueron bautizados. Y usted dice, ¿cómo? Si el bautismo fue instituido por Juan el Bautista y por Cristo y los apóstoles. Bueno, miren lo que dice Pablo en Primera de Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Todos por Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Cruzaron el río, cruzaron el mar, y todos comieron la misma bebida espiritual, la palabra de Dios, y bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Así que Dios tiene una sola iglesia, la del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento es la misma iglesia, no son dos iglesias distintas. Fíjense qué interesante. La gente dice, no, Cristo fue el que fundó la iglesia. Y es cierto, Cristo fundó la iglesia, pero no la fundó cuando vino a esta tierra, la fundó mucho tiempo antes. Es más, ya existe una iglesia cuyos miembros existían aún antes que los que se añadieron a la iglesia en esta tierra. Esa iglesia está compuesta por los miembros que están en el cielo, los santos ángeles de Dios. Ustedes pueden leer
en el libro de Efesios, en el capítulo 3. Efesios capítulo 3. Dice allí en el versículo 14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra. ¿Dónde está la familia de Dios, su iglesia? En los cielos y en la tierra. Y dice que a través de la iglesia aquí en la tierra, Dios da a conocer sus misterios, aún a la iglesia que está en el cielo. Dice en el versículo 9, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Así que a través de la iglesia se da a conocer el misterio eterno que Dios tenía escondido en Cristo, para que todos llegasen a conocer cómo Dios iba a unir la familia del cielo y la tierra nuevamente, haciendo una sola familia. E incluso cómo iba a unir la familia en la tierra de la nación hebrea con los gentiles para ser una sola familia. Lo pueden leer en el capítulo 2 de Efesios. Capítulo 2, dice el versículo 11, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con la mano en la carne. En aquel tiempo, está hablando a los gentiles, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y un nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, destruyendo así las enemistades. Estaba el pueblo judío y estaba el pueblo gentil, los que no eran judíos. Y dice que a través de Cristo se acabó esa diferencia. Rompió esa pared separatoria e hizo de los dos pueblos uno solo, un solo pueblo. El Señor Jesucristo no tiene dos mujeres. La mujer es la iglesia, es su pueblo. Pero Él no se casó primero con la nación judía, con el pueblo escogido, los descendientes de Abraham, y luego dijo, me voy a divorciar de estos y ahora me voy a casar y voy a formar una nueva iglesia. Afuera con los judíos y ahora vamos con los gentiles. Dios no hizo eso.
Dice que al contrario, Cristo vino a echar abajo el muro, la pared de separación para hacer de los dos pueblos uno solo. La mayoría del mundo cristiano no entiende esta gran verdad. Y por eso no quieren saber nada con la ley de Dios, no quieren saber nada con el sábado, porque dicen, no, pero eso es del pueblo judío y nosotros somos gentiles de la iglesia cristiana. Pero Cristo hace de los dos pueblos uno solo. Está expresado de otra manera por el mismo apóstol Pablo en el libro anterior a Efesios, una hoja antes de donde estamos leyendo. En Gálatas en el capítulo 3, dice el versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos somos hijos de Dios por la fe en Cristo? Todos. Porque todos, versículo 27, todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Fíjense lo que dice, no hay judío ni gentil, ni judío ni griego. Un solo pueblo en Cristo Jesús. Y si vosotros, versículo 29, si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Qué es lo que somos por estar bautizados en Cristo? Linaje de Abraham, pueblo escogido. Miren, Dios le dijo al pueblo israelita, al pueblo hebreo, cuando lo sacó de Egipto, lo pueden buscar en Génesis capítulo 19, Génesis 19. Dice el versículo 3, cuando habían llegado al pie del monte Sinaí, eso dice el versículo 1, ¿verdad? Pero en el 3 dice, y subió Moisés a Dios, al monte. Y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿A quiénes reclama como suyos el Señor? A toda la tierra. Y dice, ustedes son mi especial tesoro, porque a través de ustedes toda la tierra será bendita. ¿Qué dijo eso Dios a Abraham? En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. El plan de Dios era salvar a todos los que quisieran ser salvos. Y los iba a salvar a través de su pueblo, porque a través del pueblo escogido de la iglesia viene el conocimiento del Dios verdadero, el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso, a través de este pueblo, todas las naciones de la tierra iban a llegar a conocer al Dios verdadero. Sigue diciendo, versículo 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. El pueblo de Israel iba a ser gente santa, real, sacerdocio, un pueblo especial, su especial tesoro, para que a través de ellas, de esas tribus, todas las naciones y tribus de la tierra llegaran a recibir la bendición de conocer al Dios verdadero. Ustedes saben lo que pasó.
A los suyos vino. ¿Y los suyos qué? No lo recibieron. ¿Desechó entonces Dios al pueblo de Israel y dijo, no más con ello? Ahora voy a formar una nueva iglesia con los que quieran. ¿Eso hizo Dios? Bueno, la mayoría del mundo cristiano cree eso. Usted le pregunta a cualquier pastor de cualquier denominación si nosotros somos el pueblo verdadero de Dios, y van a decir sí. Entonces somos parte del Israel de Dios, somos descendientes de Abraham espiritualmente, pero la iglesia es una cosa y el pueblo judío es otra. ¿Y por qué dicen eso? Bueno, porque si reconocen que somos el mismo pueblo de Dios y que no hay dos pueblos, entonces hay que reconocer que lo mismo que Dios le dio a Israel es lo mismo que nos da a nosotros. El pacto y la santa ley y el santo sábado, que es la señal entre Dios y su pueblo. Por eso quieren decir que hay dos pueblos. El pueblo de Israel, que Dios lo desechó, y ahora estamos bajo la dispensación de la iglesia, no la dispensación del pueblo judío. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. Vayan a la epístola del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11. Romanos capítulo 11. Dice el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Miren la pregunta que hace Pablo. ¿Desechó Dios a su pueblo, al pueblo de Israel? Bueno, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Es cierto que la nación judía lo rechazó y hasta lo mandó a matar. Pero Pablo pregunta, ¿desechó Dios a su pueblo? ¿Y qué responde él? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿Qué prueba hay que Dios no lo desechó? Dice Pablo, que yo mismo soy israelita. Yo soy descendiente de Abraham, soy de la tribu de Benjamín y soy pueblo de Dios. ¿Desechó Dios a su pueblo? No, su pueblo lo desechó a él, pero él no desechó a los que lo aceptaron a él. Él jamás ha desechado a su pueblo. Sigue explicando el apóstol Pablo. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. Versículo 2. ¿No sabéis qué dice Elías? De Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran hasta matarme a mí. ¿Y quiénes eran que querían matar al profeta Elías? ¿Quiénes? ¿Eran los paganos que los querían matar? Era la misma casa de Israel, guiadas por un rey apóstata que se llamaba Acab y su esposa Jezabel. Habían apostatado y querían matar a Elías. Y Elías dice, Señor, han derribado tus altares, han dado muerte a tus profetas, y solo yo he quedado y también me quieren matar a mí. ¿Y qué le dice? Versículo 4, la divina respuesta. Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también como pasó en aquel entonces, dice Pablo, en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. ¿Qué ha quedado? Un remanente. ¿Qué quiere decir la palabra remanente? Un resto.
Lo que queda, un remanente es lo último que queda. Quedó un remanente que se mantuvo fiel a Dios. Dios no desechó a su pueblo. Los que aceptaron, los que creyeron en la palabra, siguieron siendo parte del pueblo de Dios, y Dios seguía añadiendo cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Miren, en el mismo libro de Hebreos, allí en el capítulo 11, un poquito más adelante, explica cómo esto sucedió. Dice el versículo 11, Romanos 11:11. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? ¿Dios les puso una zancadilla para que tropezaran y cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo, ya que ellos no habían proclamado el evangelio, los judíos, los israelitas, ya que ellos no habían cumplido la misión de ser sacerdotes y una nación santa para todas las tribus de la tierra. Como ellos rechazaron al Hijo de Dios y tropezaron y cayeron, ahora Dios llama a los gentiles para provocarlos a celo. Mira, nosotros éramos el pueblo de Dios escogido, y mira ahora todos estos que no eran del pueblo judío, como ahora están viniendo, para despertarlos a celos a ellos también. Dice, versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos algunos de ellos. También los judíos se pueden salvar, aunque sea provocándolos a celos, para que digan, mira, nosotros éramos el pueblo escogido y ahora Dios está trayendo a creer en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo a esta gente que no eran judíos. Y dice Pablo, yo honro mi ministerio, predico el evangelio a los gentiles, para ver si aunque sea por celos, provoco a celos a algunos para ganar, para ser salvos algunos de la nación judía. Sigue explicando, porque si su exclusión, versículo 15, la palabra exclusión quiere decir quedar excluidos, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si los judíos fueron excluidos porque rechazaron al Mesías, al Hijo de Dios, y gracias a que los judíos, bueno, no digamos gracias, pero como consecuencia de que los judíos rechazaron a Cristo, el evangelio se tuvo que ir a los gentiles, porque si los judíos hubieran aceptado el evangelio, ellos hubieran proclamado, si hubieran aceptado a Cristo, que Él era el Mesías esperado, y hubieran anunciado el evangelio al mundo entero. Todavía Dios utilizó a judíos para hacerlo. ¿Quiénes? Los que quedaron fieles, el remanente, porque todos los apóstoles eran judíos, ¿o no? ¿Había alguno de los 12 apóstoles que no era judío? No, los 12 eran judíos. Y los 120 reunidos en Jerusalén, cuando fue derramado el Espíritu Santo, ¿no eran judíos también? También eran judíos. Y los 3000 que se bautizaron aquel día, ¿no eran judíos también? ¿Había algún gentil entre ellos? No. Si ustedes se fijan en el versículo con que comenzamos, que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos, está en Hechos, capítulo 2, pero no volvamos porque vamos a seguir leyendo Romanos, pero allá decía que Pedro les dijo el día de Pentecostés, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús,
a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y dice que se compungieron de corazón y dijeron: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos de lo que habéis hecho y bautizaos en el nombre de Jesucristo para perdón del pecado más grande que habéis hecho, que fue mandar a matar al mismo Hijo de Dios. Y si os bautizáis, si os arrepentís, recibiréis el Espíritu Santo. Y se bautizaron como 3,000 judíos en aquel día. Entonces la iglesia cristiana, lo que nosotros llamamos iglesia, es el mismo pueblo de Dios. Se fundó, si le queremos llamar fundar, o se continuó la iglesia del Señor con puros judíos. 12 apóstoles, judíos. Cristo, la cabeza de la iglesia, judío. La Virgen María, judía. Los 120 reunidos en el aposento alto que recibieron el Espíritu Santo, judío. Los primeros 3,000 que se bautizaron, judíos. Ese fue el remanente que aceptó al Hijo de Dios. Por eso dice San Juan 1, versículo 11, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron, mas a todos los que sí le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pero miren cómo sigue explicando el apóstol Pablo. Romanos capítulo 11. Dice: porque si su exclusión, versículo 15, es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si ellos quedaron excluidos por haber rechazado al Mesías, y como resultado de que ellos fueron excluidos, no porque Dios los corrió, sino porque ellos mismos rechazaron, y como resultado de eso vino la reconciliación del mundo entero. Los gentiles entraron por montones a la iglesia. ¿Qué será, dice, su admisión si el Señor los vuelve a admitir otra vez, sino vida de entre los muertos? Va a ser como un milagro que los judíos vuelvan a entrar al pueblo de Dios. Ahora, ¿saben ustedes que está profetizado que para este tiempo del fin millones de judíos se van a convertir a la verdad, a Cristo Jesús, y le van a aceptar como el verdadero Mesías? Está profetizado aquí en la misma Biblia y también en los escritos de nuestra profetisa Elena de White. Ella dice que en este tiempo del fin gran cantidad de judíos se van a convertir. ¿Saben ustedes que ya esto está sucediendo? Hay un movimiento muy grande a nivel mundial. Se llama el movimiento mesiánico. Y está sucediendo algo increíble. Millones de judíos alrededor del mundo. Y no se crean que son muchos los judíos, porque fueron esparcidos y han sido muertos. Nomás en la Segunda Guerra Mundial, Hitler mandó a matar más de 6 millones de judíos. Y no tuvieron nación por siglos, por 2000 años anduvieron errantes. Por eso la expresión judío errante, ¿verdad? Porque no tenían nación. Recién después de la Segunda Guerra Mundial, en 1948, las Naciones Unidas le otorgan un pedacito de tierra allá en Israel. Y no se crea que les ha sido fácil, porque esas tierras estaban ocupadas por casi 2000 años por otra gente. Y ahora de pronto vienen los judíos a reclamar esas tierras, y los que están ahí dicen: pero si esta era la tierra de mi padre, de mi abuelo, de mi bisabuelo, ¿cómo me van a sacar de aquí? Miren qué problema. Pero lo que está sucediendo a nivel mundial es que millones de judíos se están convirtiendo al cristianismo. Y ahora creen que Jesús es el verdadero Mesías. Y tienen sinagogas mesiánicas, le llaman.
sinagogas mesiánicas. Siguen las mismas costumbres judías, se visten como los judíos. Hasta en nuestro canal tenemos un rabino judío que es cristiano, ¿verdad? Y él está comprando tiempo en nuestro canal para salir allí. Ahora, es muy interesante lo que está pasando, porque la mayoría de los judíos no pueden convertirse a las iglesias cristianas en general, ni menos a la iglesia católica. Jamás un judío se va a postrar delante de una imagen. Imagínense lo que sería para un judío que conoce la ley de Dios, que Dios le dio, ir a una iglesia católica llena de imágenes. Sería un sacrilegio para ellos. Jamás pudieran aceptarlo. ¿Y por qué no se pueden unir a las iglesias evangélicas? Por otro sacrilegio muy grande. ¿Cómo un judío que conoce la ley de Dios se va a unir a una iglesia que se guarda el domingo, cuando ellos saben, porque Dios se los dio desde siglos, que el sábado es la señal entre Dios y su pueblo verdadero? Entonces mi pregunta es, ¿estamos nosotros preparados para recibir el influjo de miles y millones de judíos que quieren ahora unirse para ser un solo pueblo? Pero ¿qué pasa? Que nosotros como gentiles decimos que ellos tienen costumbres y prácticas distintas a nosotros y están formando sus mismas sinagogas y se están manteniendo aparte del mundo cristiano, cuando Dios tiene un pueblo remanente en nuestros días. Y ese pueblo remanente, la Biblia nos lo dice. Miren, los judíos que se convierten aceptan ahora los escritos de los apóstoles, aceptan el Nuevo Testamento, aceptan los evangelios, las cartas del apóstol Pablo, aceptan el libro de Apocalipsis. Y si nosotros vamos a Apocalipsis, capítulo 12, ahí se nos dice cuál es el remanente de Dios. Apocalipsis capítulo 12. Y en un momentito volvemos allí a leer en Romanos 11. Pero Apocalipsis 12 dice el versículo 17. Entonces, el dragón se llenó de ira contra la mujer. ¿Quién es el dragón? Satanás. Y se llenó de odio, de ira contra la mujer. ¿Quién es la mujer? La iglesia. Y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. ¿Qué quiere decir la palabra resto? Remanente. El resto es lo último que queda. El dragón sale a hacer guerra contra el resto de la descendencia de la mujer, de la iglesia. Y entonces los identifica claramente. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? El testimonio de Jesucristo. Aquí el apóstol Juan nos dice que el remanente de la descendencia de la mujer va a tener dos características muy particulares. Número uno, va a guardar los mandamientos de Dios, y no puede ser de otra manera, porque si son el verdadero pueblo de Dios, van a guardar su ley, van a guardar sus mandamientos, igual que el pueblo del Antiguo Testamento. Es interesante porque el mundo cristiano dice, oh sí, nosotros creemos en la Biblia. Y la Biblia que usan tiene el Antiguo Testamento, pero cuando uno le muestra algo en el Antiguo Testamento, no, eso no, nosotros nos regimos por el Nuevo Testamento. Por esa gran confusión, como si Dios tuviera dos pueblos. Una de las características del verdadero pueblo de Dios, el remanente,
Es que guarda los mandamientos de Dios. Y la otra característica es que tiene el testimonio de Jesucristo. En un momento vamos a comentar eso. Pero vamos a volver otra vez a ver cómo Dios, a través de Cristo, derribó esa pared que había que separaba, hizo un solo pueblo. Y repito, nuestro Señor Jesucristo es el esposo. ¿Y su iglesia es la qué? La esposa. Yo les pregunto a ustedes, ¿tiene Cristo dos esposas? ¿Tuvo dos esposas? ¿Verdad que no? Pero algunos dicen que primero él estaba casado con el pueblo de Israel y que luego él se divorció de los judíos y ahora pues tiene una iglesia gentil. No hay tal cosa. Cristo no es un marido divorciado y vuelto a casar. Él tiene una sola mujer. Y esa única mujer es su iglesia verdadera. Y vamos a ver cómo Él la formó. Vamos de vuelta a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Donde estábamos leyendo hace un momentito. Acabábamos de leer allí el versículo 15, ¿verdad? Que decía que al ser excluidos el pueblo judío dio oportunidad para que los gentiles vinieran. Pero si Dios quiere admitir de vuelta al pueblo judío, ¿qué es lo que está pasando ahora? Los judíos ahora están siendo admitidos otra vez porque están aceptando al Mesías. Ya San Juan en el capítulo 1 lo había dicho. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les da el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino que son engendrados ¿de quién? De Dios. Entonces, si Dios dice que a todos los que le reciben a Cristo los hace hijos suyos, no engendrados de Abraham, de carne, de la descendencia, sino engendrados del Espíritu Santo. Entonces, ¿y si Dios quiere admitir de vuelta a todos estos judíos a su pueblo? ¿Va a haber dos pueblos? ¿Va a haber dos pueblos? Va a haber un pueblo judío mesiánico, cristiano, y luego va a haber un pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. Nosotros creemos que nosotros somos ese pueblo remanente. ¿Ustedes lo creen? ¿Que somos el pueblo remanente? ¿La descendencia de la iglesia verdadera? Y ya vamos a ver lo que es el testimonio de Jesús, porque es una de las características del remanente. Pero resulta que ahora millones de judíos se están haciendo cristianos, pero no están siendo admitidos a la iglesia, sino que siguen como judíos en su sinagoga judía, solo que ahora son cristianos mesiánicos. Creen en Cristo. Aceptan a Cristo como su Salvador, pero en lugar de ser integrados al pueblo de Dios, a su iglesia gentil, los judíos se mantienen judíos y los gentiles se mantienen gentiles. Y obviamente ningún judío se va a hacer ni católico ni protestante evangélico, porque no pueden ni ser idólatras adorando a imágenes, ni ser paganos adorando en el día del sol. El domingo, el día del sol, cuando ellos saben que desde la creación del mundo, Dios apartó el séptimo día, el sábado, y lo hizo señal entre Dios y su pueblo. Entonces, el único pueblo en esta tierra que Dios tiene, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, es el remanente, los adventistas del séptimo día. Amén. ¿Y dónde debieran estar entrando para unirse y hacer un solo pueblo todos estos judíos que se están convirtiendo?
Pero ¿cuál es el tropiezo? ¿Por qué no entran? Este es un tema bien serio que tenemos que entenderlo. Miren, sigamos leyendo. Dice el versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. La raíz, el tronco, es la nación judía, el pueblo del Antiguo Testamento. Las ramas, ahora vamos a ver lo que son las ramas, son santas porque están injertadas en el tronco y reciben la savia de la raíz. Vamos a leer. Versículo 17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, ¿cuáles fueron las ramas que fueron desgajadas? Los judíos que no aceptaron a Cristo. Los que aceptaron a Cristo fue el remanente. Pero los que rechazaron a Cristo fueron ¿qué? Cortados, o como dice el versículo 15, fueron excluidos. Tuvieron que ser desgajados. Los judíos que rechazaron a Cristo, dice, si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas. ¿Quién es tú? ¿Quién es tú? El gentil, eso lo dice en el versículo 13, que ya leímos. Porque hablo a vosotros gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Le está hablando a los gentiles y le dice al gentil, pero si tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de las ramas que fueron desgajadas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿De qué bebemos nosotros? La savia es lo que alimenta al árbol. ¿Y cómo agarra el árbol la savia? Por las raíces. Atrae y transforma con todos esos minerales y el agua y hace subir la savia para alimentar a todo el árbol. Pero viene a través de la raíz. Y la raíz es el Antiguo Testamento. La raíz es el pueblo escogido desde Abraham en adelante. Y nosotros nos alimentamos de la raíz y de la savia y del tronco. Por eso no podemos rechazar el Antiguo Testamento, porque es palabra inspirada de Dios. Y vimos al principio que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego. Pero el Antiguo Testamento es la prueba de que Jesús es el Mesías. Si no tuviéramos el Antiguo Testamento, ¿cómo sabríamos que Jesús de Nazaret es el verdadero Mesías? No hay manera de probarlo. ¿Solo porque Él lo diga? Miren lo que decía la gente, fue nuestra lectura bíblica. Vamos a Mateo, después volvemos a Romanos 11, pero vamos a Mateo capítulo 16. Nuestra lectura bíblica de hoy. Mateo capítulo 16, versículo 13. Dice que cuando salieron de la región de Cesarea de Filipo, Jesús le preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista. Juan el Bautista ya había muerto. Pero dicen, este es el mismo Juan el Bautista que se volvió a aparecer. Otros, es Elías, el mismo profeta Elías que bajó del cielo. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué opinaba la gente? ¿Quién era Jesús? Por
todos los milagros que él hacía, por su poderosa predicación, por la verdad que enseñaba, por todo lo que hacía. Oh, pues tiene que ser un profeta pero de lo genuino, o Elías, o Jeremías, o Isaías, o aún Juan el Bautista, porque Juan el Bautista lo consideraban profeta del Señor. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Ustedes, ¿qué creen de mí? ¿Quién soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo. En griego, Cristo, en español la palabra Cristo viene del griego, y en griego se dice Christos. Tú eres Jo-Christos, o sea, el Cristo. Pero ¿saben lo que quiere decir Christos? Viene del verbo Cristao, que quiere decir ungir. Tú eres el ungido, el Cristo. Pero ¿saben cómo se dice en hebreo ungido? El verbo ungir es Mashah. Y el ungido se dice Mesías. Tú eres Hameshiach. Tú eres el Mesías. La palabra Mesías es lo mismo que Cristo. Cristo o Mesías es la misma palabra. En español son dos palabras distintas. Cristo, porque viene del griego Christos, que quiere decir el ungido. Y Mesías viene del hebreo Mesías, que quiere decir el ungido. La misma palabra. Miren lo que le dice Pedro. Tú eres el Cristo, Hameshiach. Tú eres el verdadero Mesías, el Hijo del Dios viviente. Qué tremenda declaración hace Pedro. Imagínense ese hombre que andaba con ellos, que comía con ellos, que caminaba con ellos, que se subía al barco con ellos, que dormía con ellos. Ese hombre de carne y huesos, que todos sabían que se había criado de niño en Nazaret. Ese hombre que estaba entre medio de ellos, Pedro le dice: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¿Saben lo que es? Como si yo agarrara a alguien de entre ustedes ahora y dijera: miren, venga aquí. Y lo pongo acá y le digo: miren, esta persona es el Hijo de Dios bajado del cielo. Este es el Mesías. Ustedes dirían: está loco. ¿Cómo va a decir que este hombre que conocemos es el Hijo de Dios, el Mesías? Para que Pedro hubiera dicho eso, miren lo que le responde Cristo. Jesús le dice, versículo 17: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque lo que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre. Esto no lo sacaste de algún hombre que te lo dijo. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Esto es una revelación de Dios. Que tú puedas aceptar que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, eso viene de mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en el versículo 18. ¿Ok? El 18, no el 19. Tú eres Petros, Pedro, y sobre esta Petra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Ahora, miren qué interesante. Este es el versículo que usa la Iglesia Católica para decir que Pedro es el fundamento de la iglesia y que Cristo edificó su iglesia sobre Pedro, porque le dijo: tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia.
Y la palabra iglesia aparece allí. Es la primera vez que aparece la palabra iglesia en toda la Biblia, en este versículo. En primer lugar, ¿quién edifica la iglesia? ¿Pedro o Cristo? Lean bien el versículo. Tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta piedra edificaré. No le dijo edificarás. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A poco Pedro era la piedra sobre la cual Cristo iba a levantar toda la iglesia? Entonces, ¿cuál era la piedra? Lo que Pedro acaba de decir. Todo el pasaje no viene hablando de quién es Pedro. El pasaje viene hablando de quién es quién. Cristo. Cristo le dice, ¿quién dicen los hombres que yo soy? Y le dicen, bueno, unos dicen que Juan el Bautista, o que eres Elías, o que eres Jeremías, o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que yo soy? La discusión no es sobre quién es Pedro, la discusión es sobre quién es quién. Cristo. ¿Ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro responde, tú eres Hameshiach, tú eres el Mesías, el ungido, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración tan grande que ese hombre hace, que reconoce lo que la nación entera no pudo reconocer, lo que los líderes judíos no pudieron reconocer, porque vino a los suyos y los suyos no reconocieron. Ni el sumo sacerdote pudo ver esa verdad, ni los sacerdotes, ni la nación entera pudieron ver lo que Simón Pedro vio. Por eso Jesús le dice, bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado quiere decir dichoso, feliz tú, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación de quién es Cristo es una revelación que viene del Padre. Y cuando los judíos entienden esto, que Jesús es el Mesías, es el Hijo de Dios, se les ilumina la mente. Y todos los judíos que por siglos han rechazado a Cristo, cuando lo aceptan como el Mesías, es la puerta de entrada para que sean parte de la iglesia. Sobre esa declaración se basa la iglesia. La iglesia se edifica sobre esa roca fundamental, que Jesucristo es el verdadero Mesías, el verdadero Hijo del Dios verdadero. Esa es la declaración. Por eso le dice, tú eres Petros. ¿Saben lo que quiere decir Petros? La palabra piedra o roca en griego se dice Petra y es femenino. Roca, mole de roca, peñón, no una piedrecita, sino una roca sobre la cual usted puede edificar todo un edificio. El fundamento, la roca. Y recuerden que leímos al principio que Pablo dijo, todos fueron bautizados porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era ¿quién? Era Cristo. Esa roca de quien es Cristo es el fundamento de la iglesia. Entonces, roca es femenino y quiere decir mole de roca. O sea, una roca gigantesca, un pedernal grande. Petros es el diminutivo. El diminutivo quiere decir piedrita, canto rodado, o sea, una de esas piedritas que uno recoge y la puede patear. Eso quiere decir Petros. Petros es una piedrita pequeña, una piedrita que usted la puede recoger y ponerla en la bolsa. Jamás Petra, una Petra usted nunca la puede ni siquiera recoger, ni la puede quitar del lugar donde está. Trate usted de remover una mole de roca, jamás. Cristo no edificó su iglesia sobre un hombre movedizo que un día decía, aunque todos te negaren, yo no te negaré,
Y antes de que cante el gallo, esa misma noche lo había negado 3 veces. Cristo no iba a edificar su iglesia sobre un hombre débil como era Pedro. Edificó su iglesia sobre el fundamento, la roca de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él es el fundamento de la iglesia. Él es la piedra angular. Por eso el día de Pentecostés, miren lo que dijo el mismo apóstol Pedro, cómo lo entendió él. Si Jesús le hubiera dicho, Pedro, sobre ti voy a edificar mi iglesia, pero no le dijo, tú eres Pedro y sobre ti voy a edificar mi iglesia. Cristo dijo, tú eres Petros y sobre esta Petra, sobre esta declaración que tú has hecho, Pedro, que no te lo reveló el hombre, sino mi Padre que está en los cielos, de que yo soy el Mesías, el Hijo de Dios, se edifica toda mi iglesia. ¿Y cómo lo entendió Pedro? Vayan al libro de Hechos, al capítulo 4, el discurso en el día de Pentecostés. Hechos, capítulo 4. Dice el versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yahshua HaMashiach, así se dice en hebreo, Jesucristo. Yeshua es Jesús, Cristo es Mesías, Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra. ¿Qué dijo Pedro? Este Jesús, versículo 11, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo, la piedra angular, sobre la cual se edifica toda la iglesia, la que ustedes, le dice Pedro a la casa de Israel, ustedes reprobaron, ustedes echaron a un lado. Saben, él estaba haciendo analogía que cuando el templo de Jerusalén fue mandado a construir por Salomón, no se cortaron cortadas desde la cantera donde las traían y las acarreaban. Traían todas las piedras y nomás se armaban. Se ponían una arriba de la otra y el templo quedó perfecto. Pero saben, estaban armando y no lo podían armar y no lo podían armar. Hasta tuvieron que suspender la obra. Eso está explicado en el Antiguo Testamento. Porque no encontraban una piedra que era la piedra angular, la primera que había que poner en el ángulo, en la arista, sobre la cual entonces iban a ir todas las demás piedras para edificar el edificio, y no la encontraban. Y resulta que después de buscar y buscar y consultar con los que habían cortado las piedras, ellos decían, no, nosotros mandamos todo. Finalmente encontraron por allá, por un barranco, y hasta le había crecido la maleza, una piedra rara, que no era cuadradita como todas las demás, bien cortada. Esta tenía ángulos. ¿Por qué tenía ángulos? Porque era la que iba en el propio ángulo, la primera piedra que había que poner, la piedra angular, y la habían desechado. Y cuando trajeron la piedra y la pusieron, se pudo edificar todo el edificio, una vez que reconocieron que la piedra que habían descartado era la piedra angular. Y ahora Pedro les dice, la piedra que ustedes desecharon, la que ustedes descartaron, ha llegado a ser la piedra que está puesta por cabeza del ángulo. Versículo que sigue, el 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Cuál es ese nombre? Jesucristo. Yahshua HaMashiach, en hebreo, Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías,
Esa es la piedra angular sobre la cual se edifica todo el edificio. ¿Estamos entendiendo entonces ahora? ¿Cuál es la piedra angular? Esta similitud está tomada de un edificio, de una edificación. La otra está tomada, esta está tomada de la construcción. La otra está tomada de la biología o de la agricultura y está comparando a la iglesia con un olivo, con un árbol, con raíces y con ramas. Aquí está comparando a la iglesia a un edificio, pero el edificio tiene que tener fundamentos y una piedra angular, y luego se levanta todo el edificio. Veamos esta misma similitud en Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, versículo 20 al 22. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien, versículo 21, en quien todo el edificio compaginado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso era Efesios 2:22. Cristo es la piedra angular. El fundamento son los apóstoles y profetas. Pero el ángulo, la piedra angular, ¿es quién? Jesucristo. Que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora vean qué interesante. Apóstoles y profetas son el fundamento. Cristo es la piedra angular. Los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento. Los profetas escribieron el Antiguo Testamento. ¿Está descartando el apóstol Pablo los escritos del Antiguo Testamento? En ningún momento. El mismo apóstol Pablo escribe: escudriñad las escrituras. Dice, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿De qué escritura está hablando Pablo cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios? Toda la palabra, pero obviamente el Nuevo Testamento todavía no se escribía, él lo estaba escribiendo en ese momento. Cuando él hablaba de que toda la escritura es inspirada por Dios, se refería al Antiguo Testamento, él no lo descarta. Por eso dice que en el fundamento de la iglesia están los escritos de los profetas y de los apóstoles. Pero la piedra angular es Cristo. Él es la roca. Y así como los mandamientos de su ley fueron esculpidos de la roca del mismo trono de Dios, en el cual se sienta Cristo, su ley lo representa a Él, a su gobierno. Y la ley de Dios es esa roca, porque Cristo es el que nos dio esa ley. Fíjense qué interesante. La ley, los profetas y los apóstoles. Y Jesucristo, la piedra angular. Este es el fundamento de la iglesia. Ahora estábamos hablando que hay un gran movimiento a nivel mundial donde millones de judíos están haciendo cristianos, pero se están manteniendo como un pueblo aparte, y otra vez se está formando la pared de separación del mundo gentil con el mundo judío. Pero resulta que ahora estos judíos están aceptando al Mesías, están aceptando a Cristo, pero no están ingresando para ser parte de un solo pueblo. ¿O a poco Dios no tiene pueblo suyo
en el mundo gentil. ¿Lo tiene o no lo tiene? ¿Y por qué entonces no se hace un solo pueblo? Yo voy a explicar eso esta tarde. Voy a explicar, miren, para hacerse católicos el tropiezo. Ningún judío se va a hacer católico si es sincero y creyente en el Dios verdadero. Porque tendría que hacerse idólatra y adorar los ídolos, cosa que está prohibida en la ley de Dios. Pero ningún judío que se haga cristiano puede aceptar el domingo, aunque sea el día de la resurrección de Cristo, porque la ley de Dios manda guardar el santo sábado. Y ellos conocen que el día del Señor que Él apartó desde la creación del mundo es el sábado. ¿Cómo un judío va a decir, ahora me voy a hacer cristiano y voy a abandonar el sábado, que es el día que Jehová apartó desde la misma creación del mundo? Ningún judío en sus cabales puede hacerse cristiano guardando el domingo. Y el pueblo, que es el pueblo remanente, de alguna manera hay un tropiezo por el cual no están siendo unidos al verdadero pueblo de Dios. Y Cristo no tiene dos iglesias, no tiene dos pueblos. Él tiene un solo pueblo. Y ese solo pueblo es el que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesús. ¿Cuál es el tropiezo? Esta tarde vamos a ver cuál es el tropiezo y la piedra que hace caer y tropezar. Porque hay un tropiezo. El mismo apóstol Pedro habla de ese tropiezo en su epístola. La epístola del apóstol Pablo a la Iglesia Universal, en la primera epístola, dice el versículo, capítulo 2, primera de Pedro 2, 4, acercándonos a Él, piedra viva, reprobada, por cierto, de los hombres, empero elegida de Dios. Noten, piedra viva, escogida para Dios y preciosa, versículo 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Quiénes somos santos sacerdotes? Vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura esto. He aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en ella no será confundido. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, Él es la piedra que los edificadores reprobaron, que fue hecha cabeza del ángulo. Y, versículo 8, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también ordenados. Miren, hay un tropiezo, y tropiezan en la palabra por la desobediencia del pueblo de Dios. Hay un tropiezo, y el tropiezo es la desobediencia. Esta tarde vamos a hablar de la iglesia remanente. ¿Y cuál es la piedra de tropiezo por el cual los judíos que se están convirtiendo a Cristo no se están uniendo
al pueblo remanente de Dios. Quiera el Dios del cielo que nosotros podamos ser como Dios anhela que seamos como pueblo suyo, para que no haya un tropiezo para ver un solo pueblo, para que no haya una división entre el pueblo de Dios, porque Cristo dijo, y con esto termino en esta hora, San Juan capítulo 10, el tiempo se me acabó, pero esta tarde vamos a seguir. Si ustedes creen que hasta ahora esto ha sido interesante, esperen lo que vamos a ver en esta tarde, sumamente interesante. San Juan capítulo 10, comenzando con el versículo 7. Cristo dijo que hay una puerta por la cual se entra al pueblo de Dios. San Juan capítulo 10, versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare, será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. El rebaño, las ovejas son de Cristo y Él es el pastor. Los asalariados, que no son verdaderos pastores, abandonan las ovejas. El lobo viene y se las arrebata. Así que el asalariado huye, versículo 13. Porque es asalariado, no son de él las ovejas, y no le importan las ovejas. Versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen a mí, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuántos rebaños tiene el Señor? ¿Cuántos rebaños? Un rebaño. Pero Él dice, tengo otras ovejas que no están en este redil. ¿Tiene el Señor ovejas suyas en otros rebaños, sí o no? Claro, Él lo dice. Tengo otras ovejas que no son de este redil, pero son mis ovejas. A estas también me conviene llamar. Y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Otra vez, el Señor no tiene dos iglesias, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Él tiene un rebaño. Y ese rebaño tiene que estar unido. Pero hay un problema. Hay asalariados que están cuidando el rebaño, pero no le importan las ovejas. Y los asalariados nomás reciben el salario. Reciben la lana de las ovejas, pero no les importan las ovejas. Que venga la doctrina que venga el lobo y se las arrebate. Cristo es el buen pastor. Y la verdadera iglesia de Cristo tiene a Cristo como pastor, no a un hombre.
Es cierto que Él puso subpastores. Y la Biblia dice que Él colocó en su iglesia pastores. Pero esos pastores van a amar las ovejas, las van a defender, las van a cuidar. Y cuando viene el lobo las van a proteger. No las van a abandonar. Y van a ir tras la perniquebrada, van a ir tras la herida, tras la que se ha salido, la que se ha perdido del redil, y la va a ir a buscar. La mayoría de los asalariados no buscan la oveja perdida. ¿Qué les importa si viene o no viene? Si está o no está en el redil. Eso es parte del tropiezo que hay, pero es más profundo el tropiezo. Tropiezan con la palabra porque son desobedientes. Y por la desobediencia Dios no puede traer a esas otras ovejas que Él tiene al verdadero redil hasta que su pueblo no sea un pueblo obediente a la palabra. Porque esas otras ovejas dice que no pueden venir porque tropiezan con la palabra. Ven lo que dice y ven lo que está haciendo el profeso pueblo de Dios y dicen, no puede ser el pueblo de Dios porque no están obedeciendo la palabra. Por eso tropiezan. Bueno, me estoy adelantando al tema de esta tarde. Esta tarde vamos a ver cuál es el tropiezo. Mi pregunta es, ¿tú quieres quitar la piedra de tropiezo? ¿Quieres quitar esa piedra de tropiezo? Para que el Señor pueda añadir a su iglesia a los que van a ser salvos. Pues entonces tiene que haber un cambio en nosotros, en nuestra iglesia, para que el Señor pueda traer. Miren, ya el Señor está añadiendo, lo estamos viendo casi semana con semana. No es que casi todos los días la gente llama al canal, pastor, hemos conocido la verdad, escriben testimonios, los leo yo en las cartas que mandan. Nunca antes habíamos visto esta verdad como ahora la entendemos, gracias a Dios. Llaman a agradecer porque están conociendo la verdad. La pregunta es, ¿estamos nosotros listos para recibirlos? ¿O vamos a ser piedras de tropiezo? Hay un corito que dice, quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. Y después dice, quita la piedra de tu corazón. Mira que las almas van a perdición. Háblales de Cristo, de la salvación. Si un alma se pierde, no tendrás perdón. Tenemos que quitar la piedra de tropiezo de nuestro corazón, para que las almas que están viniendo se queden y vean que este es el verdadero pueblo de Dios, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Muchos se bautizan porque no permanecen. Quiera Dios abrirnos los ojos para que ya no haya piedra de tropiezo en nuestra desobediencia, para que todos vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a ponernos en pie. ¿Qué les parece si aprendemos ese corito? Quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder. Algunos de ustedes ya lo saben, los que lo saben me van a ayudar. Los demás lo vamos a aprender. A ver si mi hermano aquí lo puede agarrar en el piano. Así es, mira. Quita la piedra, deja el agua correr, mira que las almas se van a perder, háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. Otra vez,
Quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. Segunda estrofa. Quita la piedra de tu corazón, mira que las almas van a perdición. Háblales de Cristo, de la salvación. Si un alma se pierde, no tendrás perdón. ¿Le gustó? Vamos a cantarlo otra vez. Quita la piedra, deja el agua correr. Mira que las almas se van a perder. Háblales de Cristo, ese es tu deber. Agua que se estanca no puede correr. Quita la piedra de tu corazón, mira que las almas van a perdición. Háblales de Cristo, de la salvación. Si un alma se pierde, no tendrás perdón. Pidámosle al Señor que quite la piedra de nuestro corazón. Porque mientras Cristo no se ha formado en nosotros, mientras su carácter no se ha reproducido en nosotros, mientras el mundo no vea que somos el verdadero pueblo remanente de Dios, las almas se van a seguir perdiendo. Y si un alma se pierde, no tendrás perdón. Vamos de rodillas a pedirle al Señor que Él quite esa piedra de nuestro corazón. Padre Santo y Dios nuestro, bendito, alabado, glorificado, engrandecido sea tu glorioso nombre. Gracias por Jesucristo, nuestro verdadero Mesías y Salvador. Gracias por esa luz tan grande que ha iluminado nuestra senda, porque somos dichosos, bienaventurados, como tú le dijiste a Simón Pedro. Bienaventurado eres, y nosotros también somos bienaventurados, porque hemos conocido esta gran verdad de que Cristo es el único nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos. Él es la piedra angular del edificio que es su iglesia. No dependemos de una organización ni de un pastor para ser salvos. Dependemos directamente de Cristo Jesús. Gracias por esta gran verdad que ha iluminado nuestra senda. Gracias, Señor, porque hemos entendido que tú tienes un solo pueblo. Somos parte de esa iglesia que está en el cielo y aquí en la tierra. De esa iglesia que guarda tus mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Oh Señor, en esta hora hemos visto cómo un gran movimiento está profetizado en tu palabra. Y aún esta tarde tú nos vas a revelar más con respecto a esa profecía sobre el mundo judío que está en tu palabra. Queremos, Señor, entender lo que está sucediendo, porque esta es una de las señales del fin. Una de las señales de que tu venida está a las mismas puertas es que el pueblo judío se está convirtiendo, Señor. Y por eso nosotros queremos entender lo que está pasando y entender que tú quieres que sea un solo rebaño y un solo pastor, que tú quieres que haya un solo pueblo que guarda tus mandamientos, que no estemos divididos, que los que estamos en la verdad y seguimos tu palabra y hemos aceptado a Cristo y su santa ley y su santo sábado como señal de tu pueblo, debemos estar unidos como un solo pueblo. Oh Señor, ayúdanos a ver
a ver nuestra verdadera condición. Y si nosotros somos esa piedra de tropiezo, por la cual muchas almas que debieran regocijarse en este bendito mensaje de salvación, no están con nosotros. Oh Señor, ayúdanos a verlo para que nos arrepintamos cuando todavía hay tiempo, cuando podamos ir a buscar de esa sangre expiatoria que nos limpia de nuestra rebeldía, que nos limpia de nuestra soberbia, de nuestro orgullo, que podamos quitar el orgullo de nuestro corazón y podamos verdaderamente ser piedras vivas, edificadas sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Danos tu bendición, bendice a las almas que fueron bautizadas en este día, que puedan ser incorporadas como piedras vivas al edificio que es la iglesia de Cristo. Bendice a los que han de ser bautizados el día de mañana en el río, Señor. Y a tantos otros que a través del canal de televisión, a través de los videos, a través del internet, a través de tantos medios de comunicación que tú estás usando, Señor, están escuchando este mensaje final, la última llamada de amonestación al mundo, y están saliendo de Babilonia, de la confusión de iglesias y religiones, para unirse con tu pueblo remanente que guarda tus mandamientos. Bendícelo, Señor, que esa semilla que ha sido sembrada en su corazón pueda dar fruto para vida eterna. Y prepáranos a nosotros. Cámbianos, Señor, para poder ser ese pueblo que pueda recibir a las almas sedientas, golpeadas por este mundo de pecado, heridas por el león que los ha rajuñado, por Satanás que los ha pisoteado, y que nosotros podamos vendar sus heridas, podamos sanar su herida en el corazón y podamos regocijarnos con ellos como hermanos, verdadera familia de Dios en esta tierra. Despídenos con tu bendición y tráenos nuevamente en las horas de la tarde para seguir escuchando tu mensaje, porque te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Yahshua HaMashiach, de nuestro Mesías, Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea su nombre. Vamos a mantenernos en nuestros asientos mientras los diáconos van a salir, van a dirigir la salida en orden. Los diáconos nos van a dirigir la salida. Queremos saber, hermanos, si necesitamos poner bus para los bautismos mañana. No se hizo arreglos para mañana, para el próximo